En este momento queremos darle la bienvenida a nuestra entrevistada porque se cumple una fecha que significa realmente un parteaguas, no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en la Argentina, y tiene que ver con la tragedia de Cromañón en aquel 30 de diciembre del año 2004, lo acontecido en el boliche que se llamaba República de Cromañón, que implicó la muerte de 194 personas ese mismo día, con más de 1000 personas heridas, y naturalmente abriendo un debate, diría, social, político muy profundo también, y modificaciones seguramente. Queremos hablar con ella y preguntarle también su mirada, agradecerle mucho a Ayelén Stroker, que es sobreviviente de Cromañón y además es parte del movimiento Cromañón. Ayelén, aquí estamos Leo Martín y Úrsula Asta. Gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a vos. Imagino que, has brindado a lo largo de este tiempo muchos testimonios, muchas entrevistas. Quería preguntarte qué te pasa en esta fecha, a estos 20 años, qué es lo que vos dirías para comenzar. Bueno, es una fecha especial, 20 años es un número, a veces todavía es como si fuera ayer, hay cosas que no se olvidan, que dejan huella, pero sobre todo estos 20 años que llevamos de luchas, de violencias institucionales, de pelear por memoria, verdad y justicia, porque Cromañón no se repita y por tratar de en estos años creo que intentamos trasladarle a la sociedad un poco lo que entendimos nosotros de Cromañón, ¿no? Mm. De cómo funciona, de entender que es un sistema Cromañón que se fue multiplicando en otros casos después del nuestro, como puede ser la situación de 11 o mujeres víctimas de trata, o los colegios cuando se cae un techo y mueren docentes, o pasa la situación de los docentes de Moreno. Pienso cómo seguimos viendo en todos estos años que Cromañón se reprodujo, y a la vez la lucha por también el espacio, por una cultura popular, por una cultura de acceso a la juventud, por no estigmatizar a los jóvenes, ¿no? Como lo que vivimos nosotros, como lo vemos hoy, a 20 años, y vemos muchas veces cuántas de esas cosas logramos quizá eh, dar vuelta en la sociedad, poder invitar a la reflexión y entender un poco qué pasó en Cromañón, y que no se repita. Y por otro lado, todavía una deuda pendiente también Mm. a 20 años, sobre algunas cuestiones que nos costó mucho eh, poder explicar, con mucha fake news y mucha manipulación que también lamentablemente vivimos en la causa Cromañón en Mm. estos 20 años. Mm. Ayelén, entre todos los trazos que hiciste, hay uno por el que te quería preguntar particularmente, porque además imagino que en 20 años hay distintos momentos, distintos estadios, y esta elaboración, vos dijiste lo que entendemos de lo que pasó en Cromañón. Entonces quizás en el preguntarte ese qué pasó, eh, yo recuerdo, me acuerdo perfectamente, por ejemplo, la cobertura mediática en aquel momento, y dijiste algo de la estigmatización de los jóvenes, porque se dijeron tantas cosas, incluso que había una guardería, que cómo iban... hubo un momento muy fuerte de eso, obviamente pasaron muchas cosas, pero sí me gustaría que me des tu mirada, qué es lo que a ustedes les pasaba también a esas pocas horas, en una situación terrible, y donde había un ataque también muy profundo justamente a quienes habían ido al recital. Sí, primero siempre trato de rescatar la solidaridad de los jóvenes. Si no hubiera habido esa solidaridad que existió entre los jóvenes en entrar y salir, en ayudarse, en socorrerse, la situación hubiera sido aún mucho peor. Quedó en evidencia el colapso total y la falta de digamos, de herramientas para atender una tragedia así a nivel hospitalario, a nivel institucional, muchos niveles, todo lo que pasó también en la morgue, la falta de ambulancias, de atención, de espacios, demás. Entonces,
siempre trato de rescatar de esa noche y de decir la importancia de la solidaridad y cómo después también sufrimos la estigmatización sobre eso. En realidad nosotros desde los sobrevivientes siempre ponemos sobre valor esto, ¿no? Y creo que un poco de esto es lo colectivo que después, a lo largo de los años, también nos llevó a seguir sobreviviendo, ¿no? A dar la lucha por lo que había pasado y acompañarnos en ese proceso por acceso a derechos, por tener espacios de salud, de contención. Digo, la realidad que el espacio de familiares y sobrevivientes terminó siendo una herramienta de contención estratégica. Claro. Y después, sí, estas cosas que a 20 años seguimos aclarando, como no había una guardería, no fue una bengala puntualmente, el problema fue la media sombra y la intoxicación y todo lo que eso generó, que generó muchos mayor muertos que lo que tendría que haber habido, el mal manejo, tener las puertas cerradas de emergencia, y después todo el entramado de corrupción que existió atrás de Cromañón y que fue lo que fuimos entendiendo a lo largo de los años y viendo a través del juicio y de distintos procesos que transitamos, del entramado de corrupción de arriba hacia abajo, desde desarmar el ente de control gubernamental de los lugares, la corrupción en la policía, Levi, que es el verdadero dueño de Cromañón, que sigue viviendo, digamos, Chaván era la figura quizá más conocida o mediática, pero atrás de Chaván existía Levi, que es el verdadero dueño del complejo y que tenía arriba, o sea, usufructuaba, por arriba tenía canchita de fútbol, abajo había un taller clandestino textil, al costado había un estacionamiento, todo era un gran negocio y nada era casualidad que las puertas estuvieran cerradas y cómo se dio el control del lugar, ¿no? Cosas que a lo largo del juicio y distintas cuestiones fuimos mostrando. Esta persona, por ejemplo, solamente tuvo 4 años de pena, de los cuales 2 no pasó, fue a 1, básicamente ni pisó un penal, ¿no? Y hoy, en los últimos años, mucho lo nombro porque tiene que ver con la lucha de la expropiación del espacio. Hace más de 4 años se presentó un proyecto de ley que logramos que sea ley, y que este fin de año tuvimos que pelear por la prórroga porque no se pierda el proyecto de ley de expropiación, básicamente porque ahora peleamos la reglamentarización y que esto efectivamente se cumpla, que es para construir un espacio para la memoria en lo que fue Cromañón, y que sea llevado adelante por familiares y sobrevivientes, y que encima este año, a principio de año, nos desayunamos con que le habían dado la llave a Levi, y un poco por esto también se motoriza visibilizar el proyecto de ley y el proyecto que existe sobre familiares y sobrevivientes, construir un espacio para la memoria, porque también abre otra causa, que es que hizo Levi con las cosas que existían adentro de Cromañón, que eran de los pibes y las pibas, y los familiares también presentaron una denuncia con respecto a esto, ¿no? Esta persona se llevó todo, de repente tenían la llave cuando nosotros estábamos en pleno proceso, o sea, es un espacio judicializado y eso es ilegal que suceda. ¿Y qué pasa ahora con esas cosas? ¿Se está investigando? ¿Las devolvió? Y los familiares hicieron una presentación judicial con respecto a esto y por otro lado seguir presionando con respecto al proyecto de ley de expropiación, que por suerte esto hace ni un mes salió el tema de la prórroga, que era algo que nos preocupaba mucho porque si no se perdía, caía el proyecto, digamos, ¿no? Y esto nos da tiempo para pensar, para pelear sobre la reglamentarización. Okay. Y por otro lado, este fin de año también nos agarró todo junto, ¿no? En el marco de los 20 años del aniversario, de que se está hablando del tema, por el tema de la serie, ¿no? Bueno, toda una situación que nos genera familiares y sobrevivientes eso, y organizar los 20 años, pelear la prórroga y también pelear la ley de reparación de víctimas de familiares y sobrevivientes, que también fue otra cuestión que se dio casi en paralelo con el tema de la ley de expropiación, y que tuvo fallo, por suerte, creemos, en términos globales bastante positivo, aunque nos quedó un pequeño sabor amargo en la cuestión de la apertura del padrón, que bueno, se ha ganado gracias a la lucha de los familiares sobrevivientes, quiero rescatar eso, pero
hubo algunas sobrevivientes que quedaron afuera, por los tecnicismos de a partir de dónde o a partir de dónde se cierra la fecha, o si se tomaba el inicio de la ley o no como un corte, digamos, para pensar la apertura del padrón, pero también logramos el tema de salud mental, de adicciones, de pensar la cuestión de la bolsa de trabajo. No es solamente la cuestión del subsidio, la reparación, que igualmente es necesaria. Hay sobrevivientes hoy que siguen con espacios de atención, que precisamos espacios de atención en salud mental, psicólogos, cuestiones de salud física. Hay enfermedades crónicas, clínicas o vinculadas a la salud mental, que necesitan contención, y que tuvo que ver también con muchos años de inanición estatal con respecto a este derecho nuestro. Claro. Ayelén, ¿cómo andas? Leonardo Martín te saluda. En cuanto al proceso judicial, la responsabilidad, ¿hasta dónde llegó con las responsabilidades políticas esa investigación? Buena pregunta. Logramos la destitución de Ibarra en su momento, pero eso fue todo. Y después se logró, por ejemplo, que le dieran penas al subcomisario, pero no al comisario, que fue el subcomisario que terminó efectivamente detenido. En la estructura se logran las penas a Chabán, pero no a Levy, siendo que Levy es citado durante todo el proceso penal en más de una oportunidad, y sería la cara de la responsabilidad empresaria. La realidad, mira, justo la semana pasada hubo un grupo de compañeros de Movimiento Cromañón y la 30 de diciembre que estuvieron rearmando el monolito del recuerdo de cuando se destituyó Ibarra, porque también tuvimos varias situaciones donde de los 20 años para acá, donde también se intentó volver a postular y demás, y bueno, salimos a recordar, ¿no? Familiares y sobrevivientes, lo que había pasado, y las responsabilidades institucionales que correspondían al gobierno de la ciudad en ese momento con respecto a desarmar el ente de control gubernamental que controlaba los espacios, digamos, boliches y demás, y que le correspondía esa responsabilidad. Había estado desguazado hacía meses anteriores y tenía varias denuncias previas con respecto a esto, de un cuerpo de 200 inspectores, se habían sacado más de 100, y la realidad que fue difícil a lo largo de estos años demostrar las responsabilidades políticas y las cabezas, ¿no? En el caso de la fuerza policial también, cómo no reconocer que el comisario no sabía de las coimas que se cobraban y de todo el negocio que significaba Cromañón en la zona. Y bueno, así, creo que en ese sentido nosotros jugamos el juego del Poder Judicial, digamos, entramos en las denuncias y demás, pero no fue la verdadera justicia que buscábamos. Creo que la justicia está en la construcción de memoria colectiva, de que Cromañón no se repita, de construir cultura popular, de el acceso a derechos a los jóvenes, y no entrar en esto de señalar la responsabilidad individual en un joven que va a un local. Me parece muy mediocre y chiquito ver eso y no ver la responsabilidad política estructural de en qué condiciones están los lugares y qué le ofrecemos a los jóvenes. Y si bien hemos logrado que se cambie el tema de la bengala, por ejemplo, del uso de pirotecnia en espacios cerrados, creo que en eso sí hubo un antes y un después de Cromañón. Lamentablemente el poder político que vino después lo utilizó también para amedrentar, para cerrar espacio de cultura popular y no garantizar derechos de la cultura o generar acceso a poder garantizar condiciones en los espacios culturales. Se usó para perseguir y se usó a Cromañón también en ese sentido, lamentablemente, y no nos representa esa política que vino después tampoco, digamos, ¿no? Entonces, por eso... ¿El gobierno de Mauricio Macri te referís? Sí, exactamente, o sea, usaron mucho la causa de Cromañón como catapulta política y como bandera, y después también lo usaron para perseguir
al campo popular, a los espacios culturales, y nos siguieron criminalizando, digamos. Nosotros llegó el macrismo y le quitó el subsidio a sobrevivientes de manera arbitraria, digamos, estigmatizaron a los jóvenes igual, no garantizaron acceso. Y creo que los logros que sí logramos tener en el campo popular respecto a la conciencia de Cromañón fue, bueno, gracias a la lucha de familiares y sobrevivientes y a la conciencia que intentamos construir con varios sobrevivientes, distintas organizaciones que hacían, por ejemplo, festivales de conciencia, beneficio, organizaciones de familiares y sobrevivientes haciendo charlas, eventos, jornadas culturales, espacios para la memoria, construcción de la red de casos de impunidad, de solidarizarse también con otros casos de violencia institucional, porque nos entendemos parte de la misma lucha y por buscar también una cultura para los jóvenes desde otra perspectiva. Ayelén, no sé si la viste. ¿Qué te si la viste, qué te pareció la serie? ¿Cómo cuenta? ¿Lo que representa? ¿Cómo reconstruye? No sé qué opinión tenés si la viste. La verdad no la vi. No la puedo ver, Claro. La vi 2 segundos y la tuve que sacar, no me hace bien, es algo como ya lo viví, no lo quiero revivir básicamente, claro. Y siempre trato de decir, bueno, es difícil que los sobrevivientes y los familiares nos sintamos representados, digamos, como siempre vamos a estar viendo algo que no fue así, que no nos representa, que no fue. También entiendo que es una ficción y que construye a partir de la ficción relatos que no necesariamente son la realidad, y nos genera como una contradicción, ¿no? Por un lado, seguramente hay cosas que quizás nos incomodan, pero por otro lado, quizás lo que pongo sobre valor es que traiga el tema en agenda y que los jóvenes de hoy que no vivieron Cromañón se acerquen al tema, quieran conocer, infórmense, pero bueno, no tomemos una ficción como la realidad absoluta, entendamos que es una construcción. En ese sentido, digo todo esto sin haberla visto y lo aclaro también porque, bueno, me genera esta demasiado cercanía y no, la verdad que por ahora he hablado con muchos sobrevivientes, la gran mayoría no lo pudieron ver, algunos lo han visto y no se sintieron del todo cómodas, pero bueno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Lo importante creo es que traigan agenda el tema y que hoy se siga hablando y los jóvenes de hoy también se acerquen a esto y busquen información y reflexionen sobre esto. Es Ayelén Stroker, sobreviviente de Cromañón, parte del movimiento Cromañón con quien estamos hablando. La última, por mi parte, Ayelén, que es más allá de la causa judicial o más allá de incluso te diría especificidades de espacios culturales o del tramo recorrido, sí quisiera una mirada tuya, si querés compartirnos y si considerás que así fue, esto que decía quizás en la presentación, ¿no? Este parteaguas, este cimbronazo que modificó algunas cosas incluso socialmente, incluso estos debates que crees que modificó socialmente, para bien o para mal, qué significó este hecho que se abrió posteriormente como debate social y como modificaciones también, quizás más bien en la ciudad, y no sé si lo extenderías. Y esto, a 20 años creo que lo positivo es que logramos también visibilizar la lucha de sobrevivientes y familiares, mostrar que la lucha sirve, que hemos logrado construir proyectos de ley, que construimos un espacio para la memoria en la plaza, que esperamos lo mismo del espacio físico adentro, que hemos logrado construir espacios de cultura, de acceso a la cultura, de poder poner este debate en el mundo del rock también, claro, en los jóvenes, en mostrar que los jóvenes también éramos y pudimos ser y somos y son los que vienen participantes activos en el mundo de la política, de la sociedad, en defender nuestros derechos, en que éramos seres pensantes, digamos, que de repente nos ponemos a reflexionar de las cosas que nos pasan y que vivimos y tratamos de construir una sociedad más justa y equitativa, inclusiva, solidaria,
porque hay muchos sobrevivientes que después también han construido, más allá de si seguir cerca de Cromañón o no, espacios para los jóvenes de reflexión, culturales, y me parece importante mostrar y rescatar eso. Y la lucha que los familiares y sobrevivientes llevaron adelante después, pudiendo construir un proyecto de reparación, esto no quedarnos como solamente con, bueno, la deuda que también nos queda, que es quizá esto, que Cromañón no se repita en ninguna de sus modalidades del entramado de corrupción con el que combatimos, digamos, en nuestra sociedad, y mostrar que desde la cultura popular, desde los vínculos, desde la reconstrucción de la red social, podemos buscar una verdadera justicia donde estas cosas no vuelvan a pasar. Y bueno, quizá lo pendiente es todavía algunas deudas en cuanto a tomar conciencia real de estas implicancias de lo que fue Cromañón y poder deconstruirlo en el plano de lo político, en el plano de la sociedad y de los jóvenes, y esto no reproducir en la estigmatización de los jóvenes, que creo que un poco a propósito del último cimbronazo de cambio de gobierno que vivimos, en parte también ahí subestimamos a la juventud, y hacer una autocrítica sobre esto, pensar cómo le hablamos a los jóvenes que son partícipes activos en nuestra sociedad, y darles ese lugar y acompañarlos, y un poco quizá es ese mensaje que también en algún punto viví siendo joven, y viví estigmatizaciones y violencias, y me parece que ahí está bueno repensarnos para pensar hoy qué lugar le damos a los jóvenes hoy, que todavía no es tarde para repensar esto y construir en conjunto con ellos también una sociedad más justa. Ayelen, mil gracias por este paso aquí por Feas, Sucias y Malas, por Radiográfica. Seguramente la sigamos pronto. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.